Buenos días. Voy a grabar la clase del tema 9.2, la intervención en Marruecos, repercusiones de la Primera Guerra Mundial en España, la crisis de 1917 y el trienio bolchevique. Recordad, intentad ver el vídeo completo de este epígrafe y el siguiente que os dejo colgados en el aula virtual para que realicemos clases invertidas a partir de ahora y que cuando lleguemos a clase ya tengamos fresquito el tema y así nos cunda mucho más, nos centremos en lo más importante, las dudas y en consolidar y retener lo máximo posible, dado que nos han adelantado el examen y no nos queda más remedio. Bueno, dicho esto, comparto la pantalla para poneros el PowerPoint que también os subo al aula virtual, como siempre. Bueno, pues lo primero que tenemos que hablar es de la posición de España respecto a la Primera Guerra Mundial que se desarrolló, aquí tenéis las fechas, entre 1914 y 1918, en la que participaron las principales potencias europeas y se fueron añadiendo numerosos países del mundo, llegando a intervenir países incluso como Estados Unidos y Japón. España se declara neutral respecto a este conflicto, no interviene, pero la opinión de la población va a estar dividida entre los aliadófilos, que apoyan el bando principalmente dirigido por franceses, ingleses, y los germanófilos, que apoyan el bando comandado por los alemanes. Bueno, ¿qué consecuencias tiene la Primera Guerra Mundial para España? Pues estimula nuestra industria. ¿Por qué? Pues porque la industria europea va a estar destruida o paralizada por la guerra. Entonces aumentarán las exportaciones. Esto hará que se enriquezcan numerosos empresarios, pero el nivel de vida de los trabajadores no mejorará, pues los trabajadores no verán subidos sus sueldos y sí los precios de muchos productos. ¿Por qué? Porque este aumento de las exportaciones hará que algunos productos suban su precio a mantenerse la demanda dentro del país, pero disminuir la oferta. Recordar la ley de la oferta y la demanda. Por lo tanto, el nivel de vida de los trabajadores se verá perjudicado. Además, no solo se exportarán productos industriales, sino también algunos de subsistencia, de alimentos, por ejemplo, porque los campos europeos también quedan destruidos y arrasados por el conflicto. Bueno, dicho esto, paso a la siguiente diapositiva. UGT y CNT convocarán protestas y huelgas. ¿Cómo van a terminar? Bueno, pues con fuertes disturbios y enfrentamientos con las fuerzas del orden. Además, la burguesía, estas clases más acomodadas de empresarios, comerciantes, interpretarán esto como una amenaza de revolución. Aquí tenéis una fotografía de esta manifestación. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que explicar en el tema? Lo que se conoce como la crisis de 1917. Bueno, pues, ¿qué es esta crisis? La definimos así, como el conjunto de sucesos que tienen lugar en el verano de 1917 en España. Destacan tres desafíos simultáneos. Por un lado, uno militar, que son las juntas de defensa, movimiento político, aparte de un movimiento político, perdonad, la asamblea de parlamentarios que tiene lugar en Barcelona, convocada por la Liga Regionalista, y a su vez un movimiento social, la huelga general revolucionaria. Aquí los tenéis los tres desglosados. Entonces, como os decía, esta crisis pues tiene estas tres revoluciones no conectadas entre sí, que suceden de forma simultánea, pero que van a hacer que se tambalee la monarquía, que la opinión pública despierte, que el proletariado agudice su conciencia de clase, es decir, esa conciencia de pertenencia a un grupo social común que unido pues, puede reclamar una serie de derechos. La primera, la crisis militar. ¿A qué se debe? Bueno, pues denuncian la escasez de medios dentro del ejército y los salarios bajos, salvo de los altos rangos, los altos mandos, ¿no? Pues los demás denuncian que sus salarios son muy bajos. Además, no estaban gustando los rápidos ascensos africanistas de esos militares que están allí pacificando el protectorado de Marruecos, que ahora veremos, porque esto genera pues, un agravio comparativo entre los miembros del ejército que no está gustando. Por ello se crearán las juntas de defensa y se reclamará esa subida de sueldo y se rechazará el ascenso de esos méritos por guerra. Respecto a la crisis parlamentaria, bueno, pues que me he ido a otra diapositiva, se cerrarán las Cortes de 1917 y se constituye una Asamblea Nacional de Parlamentarios que demandan un cambio de gobierno. Bueno, la Guardia Civil va a disolver el movimiento. Y respecto a la crisis social, pues tiene lugar la huelga general de 1917, que va a estar convocada por UGT y secundada o respaldada por la CNT. Tendrá un amplio seguimiento, es decir,
gran cantidad de población, de obreros, de trabajadores, apoyarán y acudirán a esta guerra, a esta huelga, perdonad, que bueno, que termina un poco como una guerra porque terminará con un centenar de muertos y cientos de detenidos. ¿Vale? Se sucederán en este periodo 14 gobiernos debido a todo este desbarajuste. Por eso no los estudiamos todos, porque son nada menos que 14. Todos serán inestables e incapaces de resolver la situación del país. Damos paso a lo que se conoció en España como el trienio bolchevique. ¿Por qué se le pone este nombre? Bueno, pues inspirado en lo que está sucediendo en Rusia. Van a llegar noticias de la Revolución Rusa. Rusia, en el cuarto año de guerra, de la Primera Guerra Mundial, que es el 1917, tendrá su propia revolución interna. Rusia era un país autocrático en ese momento, gobernado por los zares. Aquí tenéis al zar Nicolás II y a su familia. Bueno, esta familia, aquí estaría la hija pequeña Anastasia, de la que bueno, se ha hecho un musical, la película de Disney, que defiende pues, que sobrevivió al fusilamiento al que sometieron a esta familia del zar tras la revolución de octubre de 1917. Bueno, la realidad, los documentos que disponemos y demás nos hacen pensar que no sobrevivió ni el tato. Pero bueno, en cualquier caso, es para que lo situéis, este sería el zar Nicolás II, su familia, que efectivamente pues en Rusia, debido a las revoluciones de 1917, primero la de febrero, que ascienden al poder los mencheviques, que es un sector un poco más moderado de este partido obrero, y después la revolución de octubre de 1917, en la que sube al poder la facción bolchevique, que son más minoritarios pero más radicales entre los obreros, y que desembocará pues, en una serie de acontecimientos como el fusilamiento de la familia real, y se pasará bueno, pues a una guerra civil que finalmente pues, desembocará en la creación de la Unión Soviética, de la URSS. Rusia era un país, como os digo, que tenía un régimen autocrático al estilo de las monarquías autoritarias que había en Europa y que se habían ido superando a lo largo del siglo XIX con las revoluciones liberales. Y además, pues tenía un campo también poco, poco aprovechado, no se habían modernizado las estructuras, había muchísima miseria en el campo, se estaba pasando mucha hambre, la incipiente industria también maltrataba a los obreros y tenían la experiencia, sin embargo, de los obreros del resto de Europa que ya habían hecho su movimiento obrero y sus protestas obreras. En España también íbamos un poquito tarde porque nuestra industrialización ha sido más tardía, pero en Rusia pues sucederá que todo esto metido en una coctelera dará lugar a la revolución o a las revoluciones de 1917. Esas ideas revolucionarias de tinte comunista llegan a España y por eso este periodo se lo ha denominado, se le ha puesto ese apelativo de trienio bolchevique. ¿De cuándo a cuándo va? Del 1918 al 1920. ¿Y qué es lo que se produce? Bueno, pues movilizaciones de los campesinos andaluces y extremeños que vivían con muy malas condiciones de vida. Recordad que muchos eran jornaleros, es decir, cobraban el jornal. Entonces, durante varios meses al año a lo mejor no se les necesitaba y no cobraban. Y además, pues unos sueldos muy bajitos, por unas condiciones de trabajo muy duras, muchas horas al día, etcétera, etcétera. Deciden incluso ocupar estos campesinos algunas tierras y repartirlas, inspirados por esas ideas comunistas. No estaban de acuerdo con el régimen de tenencia de la tierra que pertenecía pues, a esos caciques, a esos terratenientes o señoritos, que ahora veremos lo que son. Se expanden entonces los sindicatos de la UGT y la CNT, adquieren muchísimos apoyos, no solo entre el proletariado, sino entre el campesinado, debido a la situación del campo español. El gobierno declara el estado de guerra y se reprime esta revolución social con mucha dureza en 1920. Bueno, aquí lo tenéis resumido, es lo mismo que hemos dicho. Aquí tenéis algunos recortes de prensa que os he puesto, por ejemplo, aquí Sucesos en Córdoba, y dice: la Asociación de Dependientes de Comercio lleva un cartelón que decía: ¡Viva Andalucía libre! ¡Mueran los caciques! Bueno, pues recordad a los caciques, que hablábamos de ellos en epígrafes anteriores. Aquí una pintada en una casa en la que pone señoritos, habrá paro, tal, tal, tal. Bueno, ¿qué eran los señoritos? Denominación que recibían pues, una serie de terratenientes andaluces, ¿no? Una denominación despectiva ya desde el siglo XIX, para esos terratenientes, esas
personas pues que acumulaban tierras y que eran ricos por vivir de la explotación de las mismas y de los trabajadores que en ellas trabajaban, ¿no? Entonces, despectivamente, se os va a llamar señoritos en Andalucía. Aquí otro recorte de una huelga en un municipio de Córdoba, Lucena, ¿vale? Una huelga de agricultores, para que veáis la existencia de esta agitación social que estamos describiendo. Bueno, y a continuación, pues nos queda para terminar el epígrafe explicar esto, la intervención en Marruecos, que, como veis, pongo aquí en grande, que puso fin al sistema de la restauración. Bueno, tiene lugar la conferencia de Algeciras en 1906, ¿vale? Recordáis que hablamos de esta conferencia internacional el otro día, aunque no le pusimos nombre, es esta, la de Algeciras, donde se reúnen las principales potencias del momento, y como España es una potencia de segunda, bueno, pues le asignan el protectorado de una zona del norte de África, ¿no? que se lo dividen entre Francia y España, y a España pues le asignan dentro de ese protectorado, además, como la peor parte, digamos. Bueno, esta zona norte que le asignan a España pues es montañosa, muy pobre, y está habitada además por las cabilas o tribus de musulmanes no conectadas entre sí en un primer momento, ¿no? Bereberes y demás. Bueno, lo ve el gobierno y lo ve varios sectores del ejército como un intento o como una posibilidad para recuperar el prestigio que se ha perdido en el 98. Hacemos memoria, que lo hemos explicado hace unos días, el desastre del 98, la guerra con Estados Unidos, por la isla de Cuba, donde finalmente se pierden las últimas, colonias españolas, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, ¿no? Bueno, pues intentan como redimirse de ese fracaso militar y bueno, pues no va a ser fácil porque las tribus pues van a atacar la zona, se envía el ejército para pacificar, pero suceden muchas derrotas, como la del Barranco del Lobo, que está relacionada con el desencadenamiento de la Semana Trágica, que os acordáis que lo explicábamos en la clase pasada, que son esos altercados que suceden en Barcelona cuando llaman a filas a los reservistas. Recordad que los reservistas eran personas que ya habían cumplido con su servicio militar, varones que ya estaban desarrollando sus carreras, pues de lo que fuera, de médico, ebanista, agricultor, obrero, y tenían ya sus esposas, sus hijos. ¿Por qué? Porque ya habían cumplido su servicio militar y no eran militares a tiempo completo, y de repente les llaman a filas porque los necesitan para ir a Marruecos. Y claro, y les interrumpen su vida, dejan a las mujeres desamparadas sin saber si se convertirán en viudas y se quedarán solas con los hijos, a los hijos sin su padre, bueno, etcétera, etcétera. Eso desencadenaba las protestas de la Semana Trágica de Barcelona que explicábamos el otro día, por eso no me detengo ahora más. Bueno, Abdelkrim, que será un líder de estas, que destacará entre estas cábilas, pues unificará estas tribus, intentará crear un Marruecos independiente y expulsar a los españoles y a los franceses de esta zona del protectorado. De tal manera que en 1921 tiene lugar lo que se conoce como el desastre anual, perdiendo España parte oriental del protectorado. Esto creará una fuerte conmoción tanto en el gobierno como en la opinión pública, y además la izquierda pues lo aprovechará para culpar a los militares y al gobierno. Incluso desde el propio gobierno pues se iniciará una investigación para ver si se han llevado a cabo las correctas estrategias y protocolos militares en la zona, que se conocerá como Expediente Picasso, esa investigación. Y la oposición pues defenderá el abandono de Marruecos. Esto le dará muchísima popularidad al PSOE y a los republicanos, ¿vale? Ya tenemos que ir fijándonos en el PSOE y en los republicanos porque nos vamos acercando a la Segunda República. Bueno, la reacción de los militares es inmediata, no se hace esperar, y entonces se dará un golpe de Estado por parte del general Miguel Primo de Rivera, que es el capitán general de Cataluña, y tendrá lugar este golpe de Estado el 13 de septiembre de 1923, ¿vale? El siguiente epígrafe vemos qué sucede a partir de aquí. Os pongo para terminar una imagen del protectorado de Marruecos para que os hagáis una idea. Aquí tenéis el Marruecos español, la zona que le encargan a España pacificar y controlar. Este es Tánger, un enclave internacional. Esta es la zona que se pierde en el desastre de Anual. Para que os orientéis, aquí están Ceuta y aquí Melilla. Y bueno, y esta parte de aquí pues sería ya el Marruecos francés. Dicho esto, termino esta grabación y recordad ver el vídeo, apuntar todas las dudas que os surjan, todo lo que no haya explicado, os parezca que no haya explicado con suficiente profundidad, leeros el epígrafe, el tema,
Y lo vemos mañana todo en clase, pero yendo al grano, yendo rápido y ya consolidando y centrándonos en lo más importante para no detenernos demasiado, porque tenemos que ir un poquito más deprisa, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, muy buena tarde. Voy a por el siguiente vídeo. No olvidéis verlos en algún ratito. Hasta luego.